Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. En segundo lugar, espero que me perdonéis, puedo hablar en castellano. Soy hijo de gallego, pero mi madre es asturiana. Mi padre es de Villanueva de Arosa, muy cerca de aquí de Catoira. Conozco bastante bien esta zona por razón por la naturaleza de nacimiento y también por temas profesionales de trabajo. Hemos hablado hasta ahora, habéis hablado varios compañeros anteriores, de una serie de yacimientos que están en la misma línea que el Astorso Oeste de Catoira, en concreto el tema de Rafael sobre la Lanzada. Voy a intentar ser lo menos técnicamente posible e intentar un poquito que podáis todos comprender un poco el estado de la cuestión de este yacimiento arqueológico. Es un yacimiento por todos conocido, contiene demasiado bombo. Un poco lo que ha dicho Rafael con el tema de la Lanzada se puede atribuir también a este yacimiento. Digamos que hay dos momentos de conocimiento en este yacimiento. Uno, que es las excavaciones que han hecho pues, desde Chamoso Lamas, Balil, el último apéndice Paco Fariña y Acuña. Y luego un segundo momento, que para mí es el punto de referencia, que es Juan Naveiro, cuando en el año 89 inicia una serie de actuaciones en este yacimiento y marca un poco con criterio arqueológico lo que es este yacimiento. Bueno, ya visteis la primera fotografía, era el yacimiento. Este yacimiento, en el año 89, cuando lo excava Juan Naveiro a través de una serie de sondeos, supone, aparte de ordenar y organizar todo lo que se había hecho hasta el momento, supone también una serie de nuevas interrogantes. A raíz de este famoso viaducto que se hace aquí, tremendo aquí, que impacta de esa forma, a través del 1% cultural, se consigue un dinero del Ayuntamiento de Catoira para poder hacer una intervención arqueológica que ponga una puesta en valor de este yacimiento. Entonces, yo cuando me encargan el trabajo, ya estaba ya en la variante B de Padrón, cuando me encarga el trabajo la empresa, llegamos ya a un trabajo ya que viene ya marcado un poco por las directrices de César Portela, que es el arquitecto y director de la intervención general, porque aquí se planteaba hacer una serie de sondeos arqueológicos y además un centro pequeñito de interpretación del yacimiento, y también por las indicaciones de Juan Naveiro, que luego a posteriores de su intervención hizo también un estudio histórico de todo el yacimiento, recopilando un poco toda la información que había hasta este momento, para que César Portela tuviese un mínimo de conocimiento del yacimiento. Las Torres Oeste es un yacimiento que a nosotros nos parece a lo mejor muy rimbombante por el tema de la fiesta vikinga, etcétera y tal, pero hay que encuadrarlo en su tiempo. Estamos hablando aquí se ha hablado mucho de tardo romano, antiguo. Digamos que a partir de la caída un poco del poder central romano, en la península ibérica sigue funcionando exactamente igual. Y en esta serie de yacimientos que hay en toda la ría de Villarcía, en todo el litoral cantábrico, Asturias, etcétera, hay una serie de yacimientos muy parecidos a este de Torres Oeste. Forman parte de una política, digamos, de los reinos asturianos ante las acometidas de los vikingos, sarracenos, etcétera. El problema del Islam prácticamente llega hasta 1800 y pico, hasta que los franceses cogen Argel. Entonces, los reyes asturianos tenían un problema tremendo con nuestras incursiones, etcétera y tal. Entonces, a través de, digamos, de la organización del espacio de las comunidades de aldea, se organiza una serie de centros, digamos, de poder pequeños que van organizando una serie de poderes fácticos, bien a través de órdenes monásticas, bien a través de realengo, etcétera, que van organizando y distribuyendo un poco el espacio. Entonces, en este caso, estamos muy cerca de Iria Flavia. Hay que tener en cuenta la importancia de Iria Flavia en aquella época. Hay que tener muy en cuenta también el tema de las vías fluviales de penetración en toda Galaecia. En este caso, el río, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que tengáis una idea, la Marina castellana tiene su base en la Marina gallega, y la base de la Marina gallega es el puerto que tenemos de Pontecesures, en Padrón. Entonces, se organiza una serie, digamos, de torres vigía con diferentes atributos, tanto de visualización de temas de pescado, de pecios de pescado, como control de incursiones normandas, sarracenas, y también como centros, digamos, de organización y distribución del poder monástico, en este caso, de todo el territorio. ¿Qué nos encontramos? Para ir ya rápidamente al tema este.
Juan, cuando ve toda la problemática del yacimiento, establece dos recintos. Esto es el río, estaría en este lado, y establece dos recintos. Uno con una serie de torres, que sería este, que le llama recinto interior, y otro, este exterior, que le llama recinto exterior. A otro lado estaría la famosa torre, donde estaría la cadena que, uniendo a esta, impediría el paso de los barcos, etc. De esta torre, al otro lado, no tenemos constancia ya, porque cuando se hizo el viaducto, prácticamente se merendó todo el tema. Esta geografía está muy alterada. Realmente lo que estáis viendo aquí ahora en estos momentos es un castillo. Pero no se puede hablar, a mi modo de ver, yo prácticamente digo, Juan ha hecho un magnífico trabajo, ha sentado las bases y prácticamente sus digamos, conclusiones son válidas. Con las lógicas matizaciones que voy a hacer yo ahora, porque obviamente yo he ampliado el área de excavación y cosas que él no pudo ver en aquel momento, yo sí las pude ver. Luego os enseñaré, por ejemplo, un tema que él llamaba un posible suelo, cuando realmente luego una excavación al ser amplia se ve que es un muro. Pero vamos, él establece esta diferencia entre recinto interior y exterior y así que mantengo una diferencia respecto a él. Esto es un castillo. Esto sería el castillo con estas torres propiamente dicho. Esto que veis aquí en gris es una muralla supletoria, una barbacana, y esto que veis todo aquí alrededor, con la famosa torre de Lugo, es una coracha. Es un muro que cierra el espacio exterior de un castillo donde se hacía dentro pues, patio de armas, cuando había de mayor envergadura, mercado, etc. Entonces, yo he intentado ahora marcar un poco los puntos sobre las is, he intentado utilizar una tecnología de castellología clásica para que cualquier persona que pueda venir a estudiar este yacimiento a posteriori pueda conocer un poco en profundidad cómo es esto. Estas torres que veis aquí son torres que no corresponden a un momento único. Lo que estamos viendo actualmente es un edificio que es posiblemente posterior a la Guerra Irmandiña, cuyo génesis o origen principal fue en el siglo XIII, que es cuando empiezan a aparecer allí la mayor parte de las monedas, material, etcétera, claramente es del siglo XIII, pero que obviamente anteriormente tuvo una otra serie de elementos arquitectónicos medievales también. Y ahí entramos ya en el tema si Cresconio, si Gelmírez, etcétera, que no podemos ver. ¿Por qué razón? Porque estamos en un promontorio rocoso. Aquí el tema de las marismas vivas es muy importante, que afecta a todo. Y eso ha supuesto que cada persona que ha venido a trabajar aquí en las intervenciones arqueológicas, obviamente, estamos rescabando continuamente los que venimos los últimos, lo que hicieron los anteriores. Y obviamente también la gente que construyó esto, los primeros pobladores, cada vez que hicieron una reforma del yacimiento, prácticamente arrasaron la etapa cultural anterior. Ha habido muchas problemáticas, aquí ha habido un yacimiento romano, castro, etcétera y tal. Creo que es indudable, que Juan ahí lo marca claramente, aquí hubo un yacimiento castreño. Aprovechando este promontorio rocoso que tenemos aquí, en toda esta torre de homenaje, y un poco esta parte de aquí. Juan ha hecho un estudio de cómo han bajado, ha cambiado, digamos, la marisma, la desembocadura del río, y bueno, él se basa en una serie de hallazgos que hay que mediatizar, porque luego, como veremos después, algunas de las cabañas que él considera oblongas de época castresa son medievales. Pero todo en base a que yo soy una persona, llevo ya trabajando 27 años en arqueología y soy contrario a los sondeos. Por los sondeos es una pura casualidad. Es un azar. La excavación, cuanto más amplia sea, más permite ver una visión de conjunto. Y en arqueología, sobre todo en estos tipos de yacimientos que están muy mediatizados por la realidad física, sea, en este caso, el pleamares, la desembocadura del río, con mutaciones naturales, etcétera, más todavía. Esto es lo que encontró Juan realmente. Yo he intentado, en base a la planimetría que tenía, que no está en el patrimonio, pero bueno, en base a la publicación que él hizo del ayuntamiento y viendo un poco los restos que veía, que se ven todavía visibles, lo que él encontró. Una serie de torres que se, digamos, adaptan al tema del promontorio rocoso, con una serie de edificaciones, como es esta. Esto en negro están los tramos que él encontró realmente. Lo otro que es la prolongación que he hecho yo, en base a otras que ya veréis después que he hecho yo también ahí. Una serie de edificios rectangulares
adosados a la muralla. Esta torre y esta torre claramente son de la época del siglo XIII. Esta torre posiblemente sea de origen romana. Y esta torre solamente consideramos este pequeñito trozo y posiblemente haya formado parte también de esta torre de aquí, que es del siglo XII. El estudio del aparejo es muy complicado porque realmente es cal. Y entonces parece mucho. El tema de las torres, al ser torres construidas con sistemas de 60 centímetros de altura, encauzados laterales con una argamasa de cal y una serie de sillares, no permite muchas diferenciaciones. En cambio, los lienzos de muralla, que son muy largos, sí nos permite ver cosas. No obstante, estas torres, que tienen un paramento que solemos utilizar en Asturias de tipo alto medieval, es decir, paramento pequeño, de exposición horizontal, trabado con cal, es típico de esa época y afecta a esta torre número 4, la 3 y la 1. Esta 2, ya os dije, que tiene fundamentos romanos y parte de los sillares son romanos, son grandes sillares, perfectamente escuadrados, asentados a hueso, con apenas calzos. Y la torre de homenaje es la típica torre, que podéis ver en cualquier sitio por ahí, de grandes muros robustos, de 1,70 m, 1,80 m, con cal. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, yo cuando empecé a trabajar aquí, incorporé rápidamente a un restaurador y posteriormente me puse en contacto con una catedrática de arte, con Belén, porque está estudiando a Pons Sorolla. Pons Sorolla y Arnau es el arquitecto de Bellas Artes que actuó en todo Santiago, la Quintana, todo lo que conocéis de la Quintana es obra de él. Y actuó por toda Galicia, es un gran arquitecto, y prácticamente, claro, reconstruyó en aquella época, estamos hablando de los años 40 y pico, con Balil, con Chamoso, reconstruyó parte de los lienzos. Hoy en día, debido a la colmatación del río, a la acción erosiva, los agentes atmosféricos, es muy difícil diferenciar qué parte está reconstruida, qué parte es la original. Para eso habría que romper algunos paramentos y aquí hay un problema añadido en este yacimiento, que estamos en Red Natura. Entonces, simplemente para quitar un árbol que nos está interrumpiendo dentro de una calicata, ya hay mucha dificultad. La excavación que hicimos nosotros permite añadir cierto tipo de elementos nuevos. Primero, este yacimiento siempre se ha visto las torres, no se ha visto su, digamos, recinto exterior. Esta parte llega el agua prácticamente y la baña toda esta parte por aquí. Incluso aquí se entra dentro del agua y por aquí se va marchando el agua y aquí, toda esta zona de aquí donde está la coracha, la entrada interior, también entra el agua. Bueno, pues esta torre, por ejemplo, tiene restos de muros exteriores. Todo este lienzo de por aquí, de donde estaba la muralla, apenas conserva grandes lienzos de mampuestos ya colmatados, apenas se pueden ver. Y esta torre que tenemos aquí, que pongo torre hipotética, la vemos una vez hecho un estudio detenido y minucioso de cómo es el terreno. Esta otra lienzo de muralla también se puede reconstruir en base a retazos que se ven de algún lienzo esporádicamente. Entonces, a este edificio que había encontrado Juan, él, en este tema de la capilla, que fue uno de los temas siempre estrella, aquí tenemos una capilla que aparece con una puerta orientada hacia el mar. En un sistema poliestético defensivo, pasivo, como es un castro, como es un castillo, todo hueco al exterior ya es un elemento que nos está indicando que posiblemente no sea original. Obviamente se trata de poner el mayor obstáculo posible al enemigo y, por tanto, un hueco directamente frontal al asedio no se puede hacer. Realmente esta capilla que tiene estos dos muros, efectivamente son muros originarios, pero hay un cierto cambio de orientación. Juan había encontrado aquí este retazo y yo he encontrado lo que veis aquí en color naranja. Esos lienzos de muro, pero muy alterados, porque aquí, de esta zona a esta zona, Balil, Chamoso y luego Juan, que anduvo excavando lo que habían excavado ellos, prácticamente han modificado todo. Entonces es muy difícil poder ver restos arqueológicos in situ. ¿Qué sucede? Que vemos que realmente estas dos torres que digamos que dan al lado del mar, tienen de esta que veis vosotros aquí, de color naranja más clarito, todo eso es una base tremendamente ancha de cachotería de granito que sirve de base a un muro más ancho que es este. Este es el muro cortina original
que cerraba todo esto. Contra ese muro, que sirve también de subida a él, se hace este otro edificio. Posteriormente, ese edificio se va remodelando y se hace un nuevo edificio, que son estos que veis por aquí, que Juan también había encontrado unas pequeñas partes. Es muy importante en este tipo de yacimientos utilizar una topografía que quede reflejado claramente para que luego en un futuro todos podamos, trabajar sobre el mismo yacimiento. Si no hay bases topográficas establecidas o no se utiliza un GPS, lo que estamos haciendo es inventando siempre cosas. Y yo he intentado ahora lo de Juan asociarlo a con GPS. Yo lo he hecho un intento topográfico minucioso, con GPS también, para luego que otro compañero en el futuro va a tener unos puntos de referencia y podrá continuar perfectamente la intervención. Esto es un plano general con diferentes fotografías que lo vamos a ir viendo ahora de cómo quedó el yacimiento. Nosotros inicialmente planteaba del patrimonio 20 sondeos. Yo luego esos sondeos prácticamente los anulé a menos de la mitad. ¿Por qué? Donde había un sondeo que daba restos, lo que hacía era ampliarlo en área. Avisaba a la de patrimonio, lo veíamos con la dirección de obra y lo ampliábamos. Creo que ese es el futuro de este yacimiento. No hacer más sondeos y sí hacer excavaciones en área integrales por zonas muy amplias del yacimiento, para luego poder tomar decisiones de cómo consolidarlas y cómo hacer la puesta en valor. Lo que no se puede hacer, y este es el problema de este yacimiento y alguno más, es que se hace una excavación arqueológica parcial y a la vez ya, por razones administrativas, de dinero, lo que sea, se intenta hacer una consolidación sobre eso. Toda esta coracha que veis por aquí, por ejemplo, que os dije fuera de aquí, que lo vamos a ver después, es uniforme actualmente. Eso es mentira. Cuando César Portela la recrece, la uniforma, pero realmente esa coracha tiene diferentes fases de construcción y corresponde a diferentes cosas. Es decir, que estamos engañando al visitante que va a esa zona. Esto es un detalle ya en concreto. Aquí veis aquí el levantamiento de cómo está el tema del afloramiento granítico de todo este espigón sobre el río, sobre el Umia y la ría de Villarcía. Y esto es la torre número 4 y la torre número 3 estaría a continuación desde aquí de la capilla. ¿Veis lo que os comentaba? El ancho de este muro viene realmente desde aquí hasta aquí. E incluso abarca zonas de por aquí. Esto que veis aquí, estos cuadraditos, son restos, lo que quedan de restos de muros antiguos, de cal, que no sé qué asociar. Posiblemente en castillo inicialmente serían una torre o dos torres en época medieval, que luego se fue creciendo y se fue cerrando con esta muralla. Sobre esta muralla tan ancha, sobre esta base, se construyó este muro cortina muy cerrado y luego se construyó el edificio directamente adosado a él, que sería este, respetando ya la base de la torre que estaría con anterioridad. Lo que nosotros estamos llamando a esto muros camisa, porque están, digamos, de una manera rodeando, cerrando estructuras anteriores. Toda esta parte de aquí que veis desde aquí para abajo, la hemos reconstruido nosotros, hemos hecho una serie de sondeos. Nos ha llevado muchísimo tiempo la excavación, porque continuamente está el mar entrando y bajando y va unificando los estratos. Y es muy difícil verlo. Hay que tomar una postura cuanto antes en levantar este muro y reforzar un poco este yacimiento, porque si no, el propio río lo va a ir comiendo. Aquí ya veis un poco, para que vayáis viendo un poco el tema, la capilla, la torre número 3, y aquí son las excavaciones como la encontramos, cómo limpiamos nosotros todo esto. Esto que veis por aquí, por ejemplo, esto es lo que quedaba, este es el muro, la base del muro cortina. Realmente el muro corresponde a esta parte solamente, pero el ancho del muro llegaba hasta aquí. Sobre este muro se hace un segundo muro que tiene una serie de divisiones en este sentido para cerrar todo este espacio, creando un edificio adosado. Veis cómo están los restos, prácticamente está la roca viva y apenas hay 20-30 centímetros de potencia de colmaltación. Esta parte que hay por aquí es un tema de un horno, del siglo, ya de finales del que estaba el yacimiento. Aquí veis diferentes fases del muro cortina, veis el muro que os digo adosado, el muro principal y el muro real, que es el que se veía visible. Y estos son los grandes afloramientos que hay por aquí. Dije antes muros camisa, veis aquí el muro cortina, cómo llega este muro, pero no en roca directamente, no digamos, se une a la torre número 4.
Esta torre tiene su propia cimentación de cal muy viva, que es esta. Es lo que me hace a mí pensar que tenemos una serie de torres anteriores a la construcción del muro cortina. Realmente el estipendio económico era tremendo, se empezaría haciendo una torre romana que estaba, se aprovechó, se hizo alguna torre más y luego cuando se pudo ir avanzando en el tiempo, y en el siglo XIII se constituyó el castillo tal como lo conocemos ahora. Bueno, estos son diferentes ya elementos de la estratigrafía que hemos visto. Se ha hecho digamos, una estratigrafía muy minuciosa con un lanzamiento siempre en coordenadas y lo más exacto posible de cómo era el tema. Esto es la torre de homenaje. Aquí os he comentado que en el siglo XIII-XIV está plenamente el castillo. Los únicos restos arqueológicos que he encontrado yo vinculados a un castro están en la torre de homenaje, que son esto que veis aquí, esta coloración. Sobre la torre del siglo, que es del siglo XII, que luego fue tirada en época de la Irmandiña y reconstruida, todo eso anuló una serie de suelos del siglo XIII, pero los suelos digamos, iniciales, en pleno medievales, se adosaban, se superponían a una serie de estructuras medio circulares, oblongas, por la anchura del sondeo no os puedo decir exactamente, que son con agujero central, que corresponde claramente con suelos de tierra cocida, corresponde realmente a cabañas castresas. Veis aquí cómo aprovechan los cortes para hacer en la torre medieval. Aquí este corte corresponde a un muro que iba adosado a ella. Este, por ejemplo, ya corresponde ya al tema de la cabaña circular castresa, igual que esto. Aquí diferentes perspectivas. Aquí creo que es claro cómo se ve la cabaña circular, con el muro cerrando, con la argamasa recocida, con el agujero de poste, etc. ¿Veis la estratigrafía? Aquí los sitios más amplios, según vamos avanzando a la torre del homenaje, pero prácticamente muy uniforme y reciente. Incluso la torre del homenaje está reconstruida de forma deficiente. Actualmente tiene este muro, cuando realmente el ancho del muro es de aquí hasta aquí. Esto es un ejemplo de la barbacana, que vemos toda igualada alrededor del castillo, cuando realmente no es así. La barbacana tenía en las esquinas de confluencia, de giro, tenía una especie de torres circulares, típicas de Gelmírez, que se aparecen alguna en Padrón incluso. Hoy en día eso no se puede apreciar. Aquí veis la torre, la barbacana, cómo está, lo que César Portela lo ha unificado, cómo está levantada sobre un estrato de tierra vegetal, que nada tiene que ver, y cuando realmente la barbacana, la base es esta. Bueno, y ya que vamos muy apurados ya, lo último, la torre oeste. La torre oeste, la torre de Lugo, es digamos, lo que queda de la torre adelantada, o la torre albarrana, de la Coracha. Esto que veis aquí, lo divido en dos sectores. Esta parte de aquí, este sector de aquí, es lo que se apoyó Juan Naveiro para establecer unas cabañas castresas en la zona de la torre de Lugo. Él excavó solamente un sondeo, encontró el arco de la circunferencia de los dos muros y estableció con criterio de que podía ser una base de una cabaña castresa. Como veis, no lo es. Y no lo es por una sencilla razón, no es porque sea oblonga, es que sean redondeadas, por esta serie de muros que veis por aquí adosados. Y estos muros que veis por aquí. ¿Veis con qué grado de limpieza tuvimos que realizar, de paletín, todo muy minucioso? Esto es un sistema de pavimentación de la plaza. Tanto dentro de la Coracha como fuera de la Coracha tenemos testigos de que hay pavimentos encachados, es decir, que estamos hablando de una superficie de más de 2.000 metros cuadrados encachados. Y esta torre, y aquí la forma de encachar ellos es la siguiente. Aquí está lo que es el muro actual de César Portela del cierre de la Coracha, realmente llegaba aquí la base. Y luego, para pavimentar todo esto, como había mucha agua, lo que hacían era hacer muros a una sola cara, este uno, este otro, ese otro, lo que queda de otro, y todo eso lo pavimentaban de lajas de pizarra. Y sobre esas lajas de pizarra hacían los suelos de sedimentación. Este es el sector, digamos, de esa cabaña, que a lo mejor puede haber sido en sus orígenes castreña. No hemos bajado hasta abajo, la excavación se detuvo en este momento, y lo he dejado en los niveles medievales. Pero claramente, actualmente, es claramente medieval. Debajo de ella, lo poco que hemos excavado, hemos encontrado un nivel romano, muy claro también, con cantidad de Hall 370,
y también posiblemente haga elementos indígenas, porque encontramos los típicos de ollas de la costa castrexas de borde reforzado. Este sector, el interior de la coracha, con esa cabaña. Y este otro sector, que linda con que está la torre, que vamos a ver las fotografías después, aquí va la otra torre, el otro límite de la coracha, este lado de aquí. Encontramos en la torre esta, encontramos lo que es el resto de un peine, del rastrillo, de la reja metálica que cerraba el tema del recinto. Aquí veis diferentes tomas de cómo estaba el agua, entraba continuamente con la pleamar. Tengo varias fotografías de mis arqueólogas corriendo y el agua detrás de ellas prácticamente, porque entraba el agua a las 4 de la tarde, era increíble la cantidad de agua que entraba. Aquí veis las diferentes tomas, veis claramente la cabaña. Esta parte, Juan excavó este trozo, cortado por aquí, esta parte ya no lo encontró, por tanto no pudo ver estos muros paralelos que siguen ahí, que van vinculados a este tema que os decía yo medieval de la construcción. La cabaña está aquí, esto es la torre de Lugo famoso. Todo este espacio que veis por aquí veis la torre 3 y está 4, todo este espacio interior es lo que llamo yo el que cierra la coracha. Aquí está la cabaña que visteis y esta es la torre adelantada de Lugo. Esta torre, si la veis, cuando Pons ya la reconstruyó, prácticamente no tenía nada. Todo esto que está aquí es una invención. De hecho, no se ve nada. Veis aquí este umbral. Esto es la huella de un poste de la jamba de dividir. Aquí había un espacio cerrado que cerraba este espacio. De eso, ellos, es muy importante que los arquitectos, cuando hagan un proyecto de consolidación o de puesta en valor, estén los arqueólogos a pie de cañón, porque si no, esto es un cachondeo. Por muy mal que les parezca a ellos. ¿Veis? Aquí prácticamente solo te quedaba esta parte y un poquito de tal. Aquí veis el peine que entraba para dentro de la torre. Digamos, es donde va el rastrillo, donde van las cadenas que arrastran para levantar las verjas. Este espacio estaría cerrado. Incluso se ve que este peine tiene dos momentos diferenciados, este uno y luego este otro posterior, y veis cómo está todo cerrado, todo pavimentado, encachado, en base a aquella técnica que os comentaba yo de muros a una sola cara. Estos son los alzados que hemos hecho nosotros. Nosotros siempre lo que hacemos es dibujar siempre con topografía, luego un dibujante especializado dibuja, eso se escanea otra vez, se dibuja todo con Spylan y luego se vuelve a revisar otra vez de nuevo. Aquí os que comentaba yo de la Ceifar, aquí habría una división, etc. Aquí veis el peine de otra visión. Y esto que veis, me ha encantado estar aquí hoy. He visto, como decía Andrés Bonilla, en familia. Esto que veis aquí y esto son dos hornos de fundición. Prácticamente el sector metalúrgico desde época castreña hasta época medieval no varió prácticamente. Nosotros en Lugo tenemos unos 270 formas diferentes de estructuras metalúrgicas en un solo solar, en la UI7, y luego por el resto de la ciudad tengo encontrado un montón de ellas. En el castro de Sisirei, en Baralla, algo muy parecido a lo que ha visto Andrés en Neisón, muy parecido, por ejemplo. Y estos pequeñitos son hornos de reducción, es decir, cuando el hierro ya está prácticamente ya con muy poca material de mena, los hornos siempre son muy sencillos, un hueco excavado en el terreno, una pared lateral y se van poniendo escorias unas encima de otras con carbón vegetal sucesivamente, se calienta, un tiro a veces artificial y a veces sin tiro, eso va quemando, va saliendo las escorias para afuera y se va aprovechando el metal que a base de golpear, etc. Nosotros tuvimos la suerte de contar con dos chicas de Toulouse asociadas a Domerga que estaban haciendo su tesis doctoral sobre hierro, entonces en Lugo hemos aprovechado para aprender un poquito sobre temas de hierro. Estos son los pequeñitos, los que tiene Andrés, los grandes son de un 90, un 50, hay muchísimos en la zona de Sierra Morena, son los que utilizan para material, digamos, que tienen más mena. Es un material de hierro extraído prácticamente del filón y tiene cantidad de mena, entonces, claro, la base de esos hornos son de un 90, un 50. Aquí claramente los teníamos bien definidos, son ya es una actividad clave en un sistema defensivo para reponer todo tipo de estructuras, herrajes, herramientas, armas, etc. Y aquí encontramos, igual que dentro del recinto interior, también en esta torre adelantada, la barrana y dentro de la coracha, este tema. Y luego, para que os deis cuenta, veis aquí la uniformidad de la coracha en el otro extremo que hizo César Portela. En cambio, veis la base que tiene aquí
esto llega aquí, cruza así este tema. Es decir, que esto es imposible que fuese así. Ahora está hecha por allí y ahora habrá que excavar toda esta zona cuando el agua nos lo permita, a ver cómo está el tema. Ya para finalizar, creo que el yacimiento de Torres Oeste Católico con estos temas, la idea que hemos transmitido a la Sección de Patrimonio es la necesidad de excavar, no por sondeos, en grandes zonas de excavación en área, y luego que las labores de consolidación, de rehabilitación de ese tema, se haga a posteriori como mínimo, una vez estudiado ellos en condición el tema ese ya, para evitar que luego digamos, la labor de puesta en valor de los arquitectos, en el mismo momento, prácticamente a caballo de lo que estamos haciendo nosotros, no dañe el yacimiento de forma irreversible como está haciendo aquí en este yacimiento. Muchas gracias.